A la distancia de un 01. Un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida, siempre en base a ceros y unos. Google es una empresa fundada por allá por los años 90, como tantas, en un garaje y con medios sumamente limitados. Hoy, más de 20 años después, nos encontramos con un sistema de búsqueda de información que controla prácticamente todo el planeta. Hoy hablamos de uno de los motores de búsqueda más utilizados en tu quehacer diario. Como siempre, junto a mi amigo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal, Alex? Muy bien, muy contento de conversar. Este episodio ha costado un poco grabarlo, hemos tenido algunos percances, pero ya estamos aquí listos para conversar sobre Google. Vamos a dividir este episodio como conversábamos, o sea, esta temática en dos episodios, incluso quizás más si es que la información da para más. Y hoy nos vamos a concentrar en la importancia de Google para Internet. Exacto. ¿Quieres iniciar con algunos datos generales? Claro, bueno, iniciar que es una empresa fundada por Larry Page y Sergey Brin. Y fue un proyecto que inició como algo de la universidad, ¿no? Y una de las frases que destacan y siempre aparecen en todos los documentales o reportajes al respecto es que ellos querían descargarse el Internet, entendiendo que en esa época el Internet era muy reducido a lo que es ahora, y poder hacer una especie de catálogo, un índice de todo lo que había en Internet para poder así generar esta base de datos que nos permitiera realizar las búsquedas que hoy tan fácil hacemos. También entendamos que cuando comenzó todo esto no existía ni el aprendizaje de máquina ni la inteligencia artificial que están hoy detrás de todo eso. Además, tampoco existía un registro de la información de los usuarios porque ni siquiera había usuarios. Entonces, en esa época, cuando todo comenzó en el 97, todo se basaba simplemente en este gran índice con toda la información de Internet. Como dato curioso, contar que el nombre de Google viene del término matemático Google en realidad, que se refiere al número 10 elevado a la potencia de 100, que era el objetivo de organizar la enorme cantidad de información de Internet, de la página web. Así, en el año siguiente, el 4 de septiembre de 1998, se funda finalmente Google Inc., Google Incorporated. Y el motor de búsqueda ya conocido se estrena el año siguiente, el mismo año, en septiembre. Y eso, así se dio un gran cambio en lo que es Internet. Claro, estaba revisando por ahí que en un principio había un buscador que se llamaba Altavista. ¿Lo recuerdas tú? Algo, borrosamente. Yo lo recuerdo bastante bien. Ya. Bueno, yo he comentado en varios episodios que hemos hecho ya que para mí hubo una época, en los años 90 y en los primeros años 2000, en que podríamos decir que Internet era campo y que ahora ya Internet son ciudades, ¿no? Donde está todo edificado y está todo ya normado. A mí me parece que Google, el antes y después de Google es fundamental para entender este proceso. Antes de Google, de hecho podríamos decir que antes de Google Internet era campo y después de Google Internet empezó a tener ya sus normas claras. Y normas en todo sentido, porque todo está controlado por Google, todo está controlado también por Amazon, Microsoft, Apple. Bueno, Apple no está tan metido en Internet. Apple está metido en los dispositivos que usamos, los dispositivos de Apple. Pero así como Internet no. Los que controlan Internet son Google, Microsoft y principalmente Amazon. Entonces, entre estas empresas han podido, para bien y para mal, en ambos casos, porque hay cosas muy buenas de cómo se ha ordenado el Internet y hay cosas muy malas en el sentido de que esa libertad de información ya no es tal cuando toda la información que circula está siendo registrada y está este Big Data, que también tiene cosas muy buenas de seguridad y también tiene cosas muy malas de que nos perjudica al no tener
privacidad. Pero eso lo vamos a dejar para el otro episodio. Y también recuerdo una cosa como para hacer énfasis en este antes y después, que Alta Vista, por ejemplo, tenía un índice mucho más abierto y sin discriminar la información que te entregaba. Yo recuerdo, yo era adolescente, entonces voy a contar un hecho anecdótico, pero yo recuerdo que, o sea, en Alta Vista, por ejemplo, era muy sencillo buscar pornografía. Ya. En cambio en Google, una vez que nace Google ya era imposible, nadie se le ocurriría meterse a Google a buscar pornografía. Entonces eso también dicta las bases de lo que era antes y después Internet, que Google ya sentó lo que ellos ya filtran o curan de alguna manera el contenido. En cambio en Alta Vista estamos hablando de una época en la que Internet era mucho más libre y cualquiera podía buscar cualquier cosa. Ahora para buscar cosas más complicadas tienes que irte a otros lados. Claro, y lo otro, tomarte el tiempo de usar cierta terminología, algunos trucos. Igual así aparece la información. Claro, también, por ejemplo, cosa que yo estoy absolutamente en contra, pero a la gente que hace piratería de software, por ejemplo, y que buscan, no sé, plugins o software de cualquier tipo, de edición de video, de audio, de manera craqueada, también no es Google el lugar más indicado para ir a buscar. Hay otros buscadores que son específicamente para eso, porque Google, justamente como es el lado de lo legal, no te va a mostrar, no va a indexar esos contenidos. Lo otro, que cuando recién comenzó Google, como dato biográfico, no había mucho capital, como la mayoría de las empresas que han comenzado en el Valle de Silicón o lugares cercanos. Y dice, entre las cosas que investigué, que no contaban con dinero para comprar servidores de la potencia que se requería. Entonces lo que hicieron fue comprar discos duros sueltos y armarlos en gabinetes de plástico en forma casi artesanal. Hoy en día conversaba con un informático y me decía que la cantidad de información que maneja Google es no sé cómo se podría clasificar en cuanto a información, en cuanto a números. Es una cantidad que ningún ordenador del planeta, me decía, podría manejar. Entonces ahí yo creo que lo hablaríamos en otro capítulo, de que Google está utilizando algo que se llaman computadores cuánticos para poder manejar toda esta información. Claro, y además todos ellos utilizan lo que son las granjas de ordenadores. Claro, justamente. O sea, las granjas de servidores, perdón, que son como una especie de container que contienen, valga la redundancia, los servidores, y estos servidores están enlazados para trabajar en conjunto. Esto se utiliza en general en todas las grandes empresas de tecnología, ¿ya? Incluso para Netflix, ya, lo que sea, trabaja de esta manera. E incluso se ponen en distintas partes del mundo con el fin de poder llegar a lugares del mundo determinado. A ver, me explico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, no estamos apuntando al servidor de Google que tenga en Estados Unidos, sino que hay servidores de Google que están más cerca de nosotros, porque si no, la verdad es que todo el sistema no sería lo rápido que es. Entonces ellos han tenido que replicar sus sistemas de servidores en distintas partes del mundo, y acá en Chile tenemos servidores de Google, como también tenemos servidores de Netflix, como también tenemos servidores de otras compañías de internet, como parece que Dropbox y otras más. Correcto. Y lo otro, que una parte importante de toda su red es submarina. De eso también podríamos dejarlo para próximos capítulos, de los famosos cables de Google. Otro detalle importante o quizá anecdótico, lo que te comentaba, que esta empresa partió en un garage, 6 años más o menos, salió de ese lugar y ya se transformó en una empresa con edificio, con oficina, un tiempo súper corto. Igual me llamó la atención, y de 1 año a 6 los dueños de Google se hicieron multimillonarios. El sistema de Google llegó a ser tan popular que ya prácticamente quedaron en una condición de ser CEOs de la empresa y quizás no preocuparse durante el resto de sus vidas, siendo muy jóvenes. Era un experimento. Incluso al principio, para
contratar algunos servicios o contratar a algunas personas, ofrecían acciones de Google, porque no tenían capital, algo parecido a lo que ha pasado con algunas películas. Entonces, muchos no creían que esto fuera a funcionar, otros pensaban que era un timo, y muchos no quisieron. ¿Te imaginas lo que hubiera sido tener un par de acciones de Google? Haberlas comprado en los 90, Sí. aunque sea un 1%. No, estaríamos relajados. Claro, seríamos como una especie de Severin en el caso de Facebook, como un accionista minoritario. Bueno, lo interesante es que Google, no conforme con tener este índice, ¿no?, del Internet, fueron presentando rápidamente una gran cantidad de servicios y iban prácticamente experimentando con lo que se presentaba, y muchas cosas de las que se presentaban fracasaron, así que las iban cerrando, pero muchas otras sí funcionaron. Y de hecho, una de las políticas que se destacan y que aparecen en muchos reportajes y documentales es el cómo la parte creativa se integra a un equipo gigantesco. Prácticamente cualquier idea de cualquier empleado de Google, de los que trabajan, me refiero a la parte técnica creativa, puede ser escuchada y puede llegar a ser lanzada en algún momento. Y uno de esos grandes ejemplos es Gmail. El servicio de Gmail, que es prácticamente el estándar de correo electrónico gratuito, fue simplemente la idea de un empleado que al principio no se tenía mucha fe, pero se hizo y finalmente se transformó en el servicio de correo electrónico más utilizado. Sí, ese es otro detalle importante, de cómo de buscador pasó a una serie de ramificaciones, tal como tú indicas. Aparte de Gmail está Google Maps, Google Earth. Sí, está Google Maps, está Google Libros, está la suite de ofimática de Google que se llama Google Apps, que son todas estas como Google Docs, Google Sheets, todos estos servicios de ofimática. Está Google Drive, que es el servicio de la nube que nos permite subir información, almacenarla y compartirla. Una serie de servicios, de hecho los voy a leer ahora. Mira, Google Chrome, por supuesto, el servicio de almacenamiento. O sea, ¿cómo se llama? Almacenamiento. El navegador de internet. Sí. Google News, que es el sistema en el que ellos recopilan y distribuyen noticias. Google Docs, Google Calendar, que es un muy buen servicio de calendario. Google Plus, que fue una especie de red social que fracasó. Google Translator, que es un traductor muy bueno, muy eficiente. Google Fotos, que es un servicio que dio bastante polémica el año pasado porque iba a dejar de ser gratuito. De hecho, ya dejó de ser gratuito. Google Libros, creo que ya lo nombré. Blogger, que es el servicio de blogs que tiene Google, que todavía está funcionando para quienes quieren hacer un blog que no sea una página web seria, sino que simplemente un lugar donde tú vas a compartir información. ¿Qué más? Contactos de Google, Hangouts, que es donde mucha gente hace videoconferencias, Google One. Y otros servicios que ha comprado, por ejemplo, lo compró YouTube y Android. Ah, claro, verdad. Que de hecho es un referente planetario, Android y YouTube, en cuanto a lo que son los teléfonos que utilizamos diariamente y que vienen con todo ya instalado en Google, todos los servicios, fotografía, video, Gmail, etcétera. Y aparte YouTube, que nosotros mismos lo utilizamos diariamente en buscar música o hacer nuestros propios canales de YouTube y subir contenido. Sí, y un hecho que es interesante y un poco espeluznante es que a través de Google, el buscador, ya, la herramienta principal, a través de Google News, que es el buscador de noticias donde ellos recopilan, filtran y ordenan las noticias, y también a través de YouTube, que es una de las principales fuentes donde las personas actualmente consumen contenido. YouTube lidera no solo consumir contenido de entretenimiento, sino que también consumir contenido de información. La gente actualmente ve noticias, ve documentales, se informa, ve youtubers que son divulgadores, es decir, que enseñan de alguna determinada temática, sea cual sea. Por lo tanto, siendo el mismo dueño quien nos provee de buscar información, quien nos provee de las noticias y quien nos provee de los videos, finalmente ahí está lo complejo, ahí está lo cuestionable, que su pensamiento político, económico, social, querámoslo o no, va a estar impreso en eso. Por lo tanto, ellos pueden, si quisieran, y me parece que si quieren, manejar completamente lo que nosotros
vemos, lo que nosotros consumimos. Y con ese poder ellos pueden hacer que tú pienses de la manera en que ellos quieran que tú pienses, porque te están filtrando la información. Y eso, bueno, eso quiero que lo profundicemos en el próximo episodio, no en este, pero es algo que hay que tener en cuenta. Sí, ese ha sido un gran problema. Antiguamente tú buscabas un contenido y como lo hablamos hace pocos minutos, dabas con la respuesta. Por ejemplo, me recuerdo una película que se llama El escritor fantasma. En una, ¿cómo se podría decir? Reducción de su trama, se trata de un escritor que atendía a un político. Entonces descubre un homicidio y todo lo descubre a través de Google. Entonces con juegos de palabras comienza a descubrir toda la trama, pero eso es algo muy, muy difícil de hacer hoy en día, de empezar. ¿Por qué? Porque te filtra, como tú dices, te filtra la información, te mandas a otro lado o te entrega lo que Google quiere que tú encuentres, pero no una información específica. Claro, no, y en determinados casos eso se nota mucho. En el caso de YouTube, por ejemplo, cuando tú te pones a ver youtubers que hablan de política, que hacen debates sobre política de cualquier lado, tú te fijas como YouTube censura o simplemente apoya o difunde más una clase de videos y otros no. Claro, es eso ya, como tú dirías, es una estrategia casi política, donde uno, claro. No, absolutamente política, absolutamente política. Claro. Pero siguiendo hablando de lo bueno, creo yo, de todo el avance que ha hecho Google, quería reflexionar sobre una idea, que es una cosa que dijo un experto en seguridad en un podcast hace un tiempo. Es que cuando un servicio es gratis, es bueno desconfiar, porque si el servicio es gratis es porque el servicio no es el producto, sino que tú eres el producto. Tú eres el producto que ese servicio quiere vender a otro, tu información. Y ese es el problema. Eso es algo que hay que tener en cuenta con Google, con YouTube, con muchas cosas. En el caso de Google, absolutamente todo su fuente de servicio es gratuita y nosotros somos el producto. Ese es el problema. Dejando eso en claro, sus productos suelen ser muy buenos y han hecho que tú con una cuenta de Gmail gratis puedas iniciar un sistema de productividad digital, si eres, por ejemplo, estudiante o si eres una persona que está recién comenzando la vida laboral, sin pagar nada más que tu cuenta de internet a tu empresa telefónica, puedas tener un sistema de almacenamiento en la nube, puedas tener un sistema de correo electrónico, un excelente buscador, bueno, el mejor que hay, puedas tener todo lo que necesites, un sistema de Office, por ejemplo, no requieres comprar el Office, porque si necesitas abrir un documento o hacer un Excel, ya puedes hacerlo desde la propia suite ofimática de Google, y así con todo lo demás. Claro, una de las cosas buenas para mí, ya que vamos a hablar de las cosas buenas, fue el aumento de capacidad de YouTube, por lo menos para lo que es música, porque antiguamente era muy difícil subir videos y música en alta calidad, años 90 más o menos. Claro. Y hoy en día es algo completamente posible y sencillo de subir. Además, cuenta YouTube con un sistema de distribución de música. Claro, aparte de eso. Eso ha sido sumamente... Y lo otro, también la extensión de los temas. Por ejemplo, antes tenías una limitación hasta como 15 minutos, me parece. Ahora ya prácticamente no hay límite, pueden ser 2-3 horas sin problema. Y eso obviamente es por capacidad de las máquinas y evolución de los discos duros, y me imagino de sus granjas de computadores, donde tienen todo ese arsenal de máquinas, me imagino, de última generación. Las personas que trabajan en Google tienen como un trabajo ideal, entre paréntesis, donde pueden... los que trabajan en Google para el área creativa, claro, digamos, claro, donde pueden interactuar con su familia, cumplir metas, almorzar bien, tener un espacio agradable para poder trabajar, donde el cerebro pueda funcionar adecuadamente para
conseguir proyectos interesantes. Me imagino que todo lo que los anexos de Google han salido de esa forma, de una manera diferente de trabajar, no, quizás no tan presionado, o sí, pero destaca la armonía, entre paréntesis, que hay en el estilo de Google. Andan en bicicleta también, todas esas facilidades que tienen dentro del mundo Google. Estuve viendo un documental bien interesante sobre eso, de cómo es trabajar, cómo postular. Ese también es otro detalle que conversamos, que la persona que entra a Google no necesariamente tiene que ser un erudito, sino que tiene lo interesante son sus capacidades totales como para desarrollar ciertas cosas, y como tú también dijiste, te capacitan dentro de la empresa como para que te transformes en una especie de hombre Google o algo así, por darle un nombre. Mira, una cosa que al revisar los apuntes que hice durante estos días, una cosa que me llamó la atención y la escribí acá en mis notas, es que muchos de los servicios como Gmail o el propio buscador de Google, la verdad es que no están hace tanto tiempo, y me da la sensación de que han estado toda la vida con nosotros. Sobre todo me pasa con ver la fecha del 2003, ¿no? Que es la que se presenta ya oficialmente Google, el buscador, en todas partes, y está disponible en gran parte del mundo. Y después el 2007, el servicio de correo electrónico, el servicio de Gmail. Y el 2007, me pongo a pensar, el 2007 yo estaba saliendo casi del colegio. Y la verdad es que yo recuerdo como que Gmail estuvo toda la vida. Pero no es así. Entonces, claro, se han vuelto tan indispensables estos servicios, estos sistemas, a pesar de que yo actualmente no utilizo un correo de Gmail. Pero eso lo comentaremos en el próximo episodio. Pero los servicios de Google y Google en sí se ha vuelto muy indispensable en no tantos años, y eso me llama mucho la atención. Han pasado menos de 20 años para que puedan dominar completamente Internet. Sí, 96 partió Google, y en 6 años, como te decía, se transformó en una mega empresa. Igual un tiempo súper corto, demasiado corto. Súper corto, pero además lo rápido que se volvió fundamental. Claro. Porque imagínate, de repente están esos debates, ¿cierto?, de Apple versus Microsoft, por supuesto, y cada uno de ellos logró su imperio por su lado. Pero Google es transversal, o sea, Google está en todas partes. Tú estés en un iPhone, estés en un teléfono Samsung, estés en un Mac, o estés en un computador con Windows, o estés con un computador con Linux, aún así, cuando entres a Internet vas a tener Google y vas a buscar a través de Google. Quizá a lo mejor, ahora que tú lo dices, ayer estuve revisando, por una cuestión que me han pedido, una entrevista del CEO de WOM. Entonces dijo que entrar a Sudamérica fue algo súper sencillo, que lo único que él hizo fue buscar un producto de mucha calidad a bajo precio y darle a la gente lo que quería, y eso fue todo. Entonces yo lo entrelazo con Google y es como lo mismo al final, pero en este caso a nivel planetario. Porque mucha gente lo ocupa, o lo ocupaba antiguamente, porque era un buscador donde tú encontrabas de todo. Sobre todo para cosas, materias escolares, no sé, quizá información interesante, o como tú decías, noticias. Siempre encontrabas antiguamente la respuesta a todo. Por eso algunos ¿Y ahora no? No tanto, como lo comentamos, es más filtrada la información. Por eso antes algunos le llamaban San Google. Claro, pero es que actualmente es filtrado, pero en temas delicados políticos, pero lo demás no. Sí, no, pero yo diría que igual, claro, lo que yo más busco es política y cosas como extrañas. Eso es cierto. En eso claramente se filtra. Sobre todo te puedes fijar cuando hay elecciones muy tensas, ya, por ejemplo, cuando fue la elección en Estados Unidos de Donald Trump versus Joe Biden. Ahí estuvo tenso, y ahí se pudo ver la censura de parte de muchas redes sociales. Pero eso podríamos también verlo en un episodio específicamente, viendo cómo Internet
atendió el fenómeno de Trump. Eso podría ser un episodio futuro. Claro, ahí nos daba un mega capítulo, como eso sí que fue interesante. Sí. Claro, ese es lo otro, lo que comentábamos, por las cosas más oscuras que conversaremos en el próximo capítulo. Sobre la... Sí, podría llamarse algo así como el lado oscuro de Google, aunque me parece que debe haber un documental con ese nombre. Sí, hay uno. Sí, entonces busquemos otro nombre. Claro, el lado oculto. Lo otro que podría destacar... Es que eso es lo interesante, Alex, perdona que te interrumpa, pero es que no es oculto. Está allí cada vez que aceptamos las políticas de privacidad. El punto es que nadie las lee, pero es que sí, yo invito a que la gente que escuche este episodio, por favor, se dé el trabajo de leer una tarde, un rato, mientras están en el baño, no sé, leer las políticas de privacidad de Google. Y son horrendas. O sea, ahí se describe exactamente cómo van a utilizar nuestra información. Y está ahí. Es sumamente abierto eso. Ese es un problema de que hoy en día cuando tú entregas, yo creo que es la idea también, cuando tú entregas un texto largo, nadie lo quiere leer, ya sea de política de privacidad o un texto literario o información. De hecho, yo he enviado textos largos y me dicen, oye, qué largo. Entonces, claro, lo más práctico, dicen, yo quiero ocupar Google, le doy ok, y en parte por eso tampoco se lee. Porque por una cuestión de aceleramiento quizás social, ya no leemos, solamente abreviamos. Sí, yo me acuerdo cuando era chico y ocupaba el computador de mi padre porque no tenía computador y siempre tenía que meterme no sé, estoy hablando cuando tenía 10, 11 años. Esa época en la que todavía internet era campo, estoy hablando por ahí por el año 2001, 2002. Y yo me ponía a crearme cuentas en cosas. No sé si te ha pasado, pero nosotros tenemos más cuentas de las que podemos recordar. Yo tengo cuenta en quizás qué cosas que ya ni siquiera existen, ¿no? Servicios de internet que antes existían. Entonces yo me acuerdo que yo me metí a hacerme cuenta en cosas y como era chico y además no era mi computador, de repente me entraba como un susto de que me fueran a cobrar algo o alguna cosa. Entonces me daba el trabajo en esa época, cuando tenía 11, 12 años, de leer todos los términos para ver que no vaya a aparecer algo extraño ya, que correcto. después mi papá me vaya a retar. Sí. Lo que te iba a comentar era que dentro de las cosas positivas de Google también podía destacar el mapa de la Luna y el mapa de Marte, que igual no dejan de ser interesantes. Yo no lo he visto nunca. Yo lo he visto poco, pero sé de su existencia. En algunos programas de conspiración lo he visto. Pero son como destacables. Más el Google Maps, que igual es un sistema que muchas veces transgrede tu privacidad, pero igual para ciertas cosas es práctico. De repente te sirve como para ubicarte en algún lugar. No, sirve absolutamente. Además, bueno, el tema de la privacidad de Google Maps no es tan cuestionable porque al menos cuando aparece una cara, una persona aparece censurada, no aparecen las caras. Ahí lo más peligroso en realidad creo yo que es la información que las propias personas comparten voluntariamente a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook e Instagram. Si tú todo el día estás mostrando en Instagram a través de historias y estas cosas que se han vuelto de moda, parezco viejo al decir estas cosas que se han vuelto de moda, y estás mostrando tu vida, y estás mostrando tu casa, y mucha gente te puede ver y decir, mira, esta persona vive así, hace eso, puede estudiar tu rutina, y ahí sí que se vuelve fácil hacerte un asalto o algo así. Conclusiones, yo creo que definitivamente yo creo absolutamente en la frase que he repetido durante este episodio. Yo creo que hay un antes y un después de Google, que Google empezó a sentar las bases de lo que es un internet ordenado, buscadores que completamente útiles, donde creo yo que antes de Google, del buscador, de que se presentara ya en principios de los años 2000, Google todavía era un sitio para nerds, ¿no? Para ñoños, para geeks, como se les llama también, para personas que están dentro del mundo de la tecnología, para científicos, para académicos. Y después, ya gracias a Google, Internet se volvió fácil y se volvió para todo el mundo. Cualquier persona puede usar Google y buscar información, cualquier persona puede tener una cuenta de Gmail y tener un sistema de correo electrónico, lo mismo con la nube. Por ejemplo, como yo también hago un trabajo de asesor de productividad, de tecnología, cuando tengo que
asesorar a personas mayores para que generen un sistema informático donde tengan información ordenada, lo que siempre hago es ayudarlos a crearse una cuenta en Google y a ordenar su información de esa manera, porque es lo más sencillo. Con una sola cuenta, una contraseña, un nombre de usuario, tú puedes acceder a todo un sistema que de otra manera no sería posible. De todas formas, Google le dio orden y ayudó a que Internet se convirtiera útil no solo para los ñoños, no solo para los nerds, no solo para los aficionados a la tecnología y para la gente que trabaja en la tecnología. Obviamente no fue solo Google, fue también una gran cantidad de empresas que estuvieron trabajando en eso, la propia Microsoft, por supuesto, haciendo que cada versión de Windows fuese más asequible en cuanto a la interfaz de usuario y en cuanto a las herramientas. Por supuesto, Apple siempre ha apostado por eso, porque los elementos electrónicos, los dispositivos estén al alcance de todos en cuanto a su uso, no en cuanto a su precio. Y así creo que la propia Amazon, por supuesto, y una gran cantidad de grandes empresas del Internet han ayudado, han colaborado, han sido fundamentales, creo yo, en este proceso de que Internet se haya transformado en nuestra herramienta fundamental dentro de la educación, dentro del trabajo, dentro de la información, dentro de la comunicación. Finalmente, hoy en día es Internet nuestra principal forma de comunicarnos, a través de la mensajería, a través del correo electrónico, a través de las videollamadas, a través de las noticias, a través de incluso la televisión. O sea, las pocas veces que la gente ve televisión, aún así es Internet, es televisión digital, por lo tanto va por Internet. Actualmente, cuando alguien ve HBO, por ejemplo, y lo está viendo en directo, entre comillas, no es satelital, sino que es por Internet, es digital. No como antes, que era por un cable, aparte, análogo. Por lo tanto, absolutamente Internet es nuestro principal fuente de información y de comunicación, y Google ha sido parte de ese proceso en el cual Internet se transforme en lo que es hoy en día. Otro detalle a propósito de lo que dices de televisión a través de Google, eso sí lo tengo, el sistema Chromecast. No sé si lo conoces. Sí, lo ubico, pero no lo he usado. Sí, es bastante práctico que eso. ¿Qué tal? Sí, bien. O sea, a mí por lo menos me funciona, porque yo hago... bueno, en la pandemia empecé con una serie de cursos de todo, desde prestidigitador, cursos de audio, de psicología, de todo lo que se... Eso de ¿cómo es? Prestidigitador, mago. Sí, no sé lo que es, pero me cuesta la palabra. ¿Ya? Me interesaría verlo, a ver cuando se acabe todo esto y nos vamos a juntar, a ver que... Ya, claro. Que me hagas una demostración. Y lo práctico, claro, es que es un disco, o sea, tiene forma de disco, lo conectas al televisor y se maneja por el teléfono. Entonces ahí tú vas buscando los videos específicamente en YouTube, que es la red que maneja Google, y eso, y tiene buena calidad, buena imagen, buen sonido, y práctico. También puedes bajar otras aplicaciones, ¿no? Como Netflix y todo eso. Claro, también está capacitado para eso, para las clásicas aplicaciones, Amazon Prime. Pero eso no lo ocupo mucho, ocupo más que nada YouTube, más que nada como para capacitarme, y eso evitó que me volviera loco en la pandemia también, haciendo cosas. Yo diría que es una de las cosas más positivas dentro de lo nuevo de Google, y que a mí me ha servido mucho. Y yo creo que tú ya lo resumiste muy bien, todo lo que es Google en este momento. Para nosotros, lo único que podría agregar a eso es que quizá podríamos hablar de otras cosas positivas que quedaron en el tintero en el próximo capítulo, como el tendido, como se podría decir, de líneas que tiene Google en el planeta para conectar los diferentes servidores en los diferentes países, y eso en general, y conversar un poco más de lo que es la parte oculta, quizá no tan oculta como dices tú. Que no es tan oculta. Claro, oculta, sí, no es tan oculta. Oculta, pero no oculta. El problema es que Google nos espía, o más bien nos roba nuestra información, porque tampoco nos espía, porque está ahí a vista y paciencia de todo el mundo, y a la gente como que no le importa, y eso es lo que creo que
si podemos hacer que alguien se dé cuenta y tome un poco de resguardo en cómo maneja la información, habríamos hecho un buen trabajo en el próximo episodio. Algunos lo comparan con la computadora HAL 9000 de esa película Odisea en el espacio. Sí, en el espacio, sí. Eso por mi parte. Bien, ¿nos despedimos? Nos despedimos hasta un próximo capítulo.